de que en las temporadas de diciembre, enero y febrero este mar sobresale y esta capilla se inunda, sobrepasa, creo que acá o aquí el nivel, se inunda todo y llega hasta allá y se inundan estas casas también. Ahí está todo sellado, o sea, no se ve nada, es una ventana, pero no deja ver más para allá y estos barrotes acá. Quizás también sea esto como una cárcel o qué, pero ¿por qué en un monasterio? Ya se podrán imaginar la vista de la izquierda, hacemos un paneo. Bienvenidos a todos a otro video más, ya los extrañábamos por acá demasiado. Aquí les traemos otra entrega de otro video interesante. Si usted está viéndome en cualquier plataforma, en su celular, en su computador, salga, la invitación es que salga a conocer un poco. No tiene que ser otro país, no tiene que ser, digamos, otra ciudad, simplemente, sino que acá viene el tren, ahí viene. Simplemente con salir a conocer su ciudad, con eso basta para que se informe, para que conozca un poco, para que conozca más culturas, más personas. El día de hoy vamos a visitar la ciudad de Gaia, ciudad que se encuentra al norte de Portugal y está al lado de Porto. Dato curioso, la ciudad de Gaia es mucho más grande que la ciudad de Porto. Simplemente con pasar el puente de Luis I, que es lo que estamos haciendo en este momento, podemos llegar. La cámara nos espera, la demora nos perjudica, así que vamos allá. Ustedes y yo vamos a ir a tener otra cita, a conocer una nueva ciudad y lugares instagrameables. Bueno, este es nuestro primer sitio instagrameable que venimos a conocer acá en la ciudad de Gaia. Y cómo no, sino disfrutar de esta vista que tenemos. Este es el mirador Sierra del Pilar. Estas son unas fotografías que tenemos de referencia de gente que ha posteado. Y tiene unas vistas impresionantes donde se puede divisar toda la ciudad de Porto. También se divisa algunos puentes que conectan a estas dos ciudades, pero no los voy a dejar con las ganas, para que yo creo que ustedes están diciendo, bueno, y entonces no nos va a mostrar el lugar ni nada. Claro que sí. Entonces con ustedes el mirador de Sierra del Pilar. Pensé que estaba un poco más lleno, ahorita está solo. Tener en cuenta que es un mirador, entonces no es un lugar para uno quedarse aquí muchas horas, excepto si va a ver caer la tarde. Pero lo más importante es esto, las vistas que refleja. Bueno, también otra cosa es que está haciendo mucho viento. El puente Luis I, ya se podrán imaginar. Entonces, ya se podrán imaginar la vista de la izquierda. Hacemos un paneo y hacia la derecha. Una vista increíble. Muy pocas personas, las personas que residen acá en Gaia, tienen vistas privilegiadas, podríamos decir eso. Hacia allá se ve caer la tarde
Ahí, como podíamos ver, es el río Duero, que conecta Porto con Gaia. Aprovechar de que mucha gente viene acá y también utiliza lo que les contaba ahora, el teleférico que conecta hacia la parte de abajo. Tiene vistas privilegiadas y cuando cae la tarde se puede divisar también, si no está haciendo mucho sol. Se puede divisar también algunos claros oscuros. Vamos a realizar una fotografía del recuerdo y vamos entonces a continuar con nuestro recorrido en otros lugares. Ahora cambiemos un poco de ambiente, estamos en un lugar de más paz y tranquilidad, se podría decir así. Estamos en este momento en el monasterio, que ha sufrido bastantes cambios, pero no en su arquitectura, sino en las personas que han residido acá, en este lugar. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia de este monasterio. Entonces, sin más preámbulos, para no enrollarme tanto, les voy a presentar entonces con ustedes el monasterio Sierra del Pilar. ¿Qué tal les parece? Está bien cuidado a pesar de los años que tiene. Esta parte de acá es la zona central o la plaza, podría decirse, principal, donde se congeniaban muchas personas a tener sus reuniones. Aquí vemos esta fuente central, podemos observar en la parte de arriba siempre ha estado presente el ámbito religioso y, como les decía antes, está muy bien cuidado su estructura. Esos son los pasillos y acá hay unas pequeñas puertas, unas lápidas. Quizás sean personas muy importantes de la época que hayan residido acá. De prohibido el paso. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene esas líneas ahí. Resulta y pasa de que esto se convirtió en, por decirlo así, una base militar. Porto se convirtió en un asedio en el momento de guerra, entonces este espacio se reconoció como un lugar o un espacio militar y ahora ya se ha tomado de cierta forma. Solo dejan ingresar a algunas partes. Aquí vemos la línea que está bloqueada y hacia atrás hay otros pasillos que les comentaba están cerrados, por decirlo así, secreto. Y mire lo que nos encontramos. Ahí la silla, este espacio acá como para poner cosas, pero lo que llama la atención es esto. Ahí está todo sellado, o sea, no se ve nada. Es una ventana, pero no deja ver más para allá. Y estos barrotes acá, quizás también sea esto como una cárcel, ok, pero ¿por qué no un monasterio? Vamos a realizar una fotografía del recuerdo y vamos a seguir entonces con nuestro recorrido. Estamos en un sitio desbloqueable que es acá en Vilanova de Gaia, pasando el puente Luis I. Encontramos el Jardín du Morro, que es uno de los jardines interesantes
instagrameables que pueden haber aquí en esta zona de Gaia. Es horas del mediodía, está solo, se podría decir. ¿Por qué? Les explico. En horas de la tarde, toda esta zona que ustedes ven acá, aquí, pero más que todo, esta zona que hay acá, que es como un pequeño, se podría decir, auditorio, con algunas sillas donde las personas se pueden sentar. Toda esta zona que ustedes ven acá, todo esto se llena de gente para ver caer la tarde, porque el sol cae directamente allá. Entonces mucha gente viene, pasa la tarde acá. Aquí, como Vilanova de Gaia es muy conocido por la parte del vino, mucha gente trae su copa de vino, trae sus botellas, se sientan acá toda la tarde a beber un poco y a disfrutar de la vista. Es que acá en esta parte vemos el telesférico de Gaia. ¿Qué pasa con este telesférico? Creo que se alcanza a ver un poco pequeño acá. Este medio de transporte lo que hace es llevar a las personas desde la parte de arriba, pasan el telesférico, son más o menos 250, 300 metros, y termina en la parte de abajo donde están todos los barcos. Así se evitan que las personas tengan que hacer su recorrido para llegar hasta abajo y poder divisar desde más cerca el río. Entonces vamos a continuar nuestro recorrido por otros lugares acá en Vilanova de Gaia que son también instagrameables, para conocer un poco más de esta ciudad. Seguimos acá explorando lugares instagrameables de esta zona norte de esta ciudad de Vilanova de Gaia. Llegamos a un sitio, este sitio yo había querido venir desde hace tiempos y es uno de los lugares más surrealistas, impresionantes que he podido conocer. Estamos acá a puertas del mar, ya se los voy a mostrar, y estamos acá en esta capilla que se llama la Capilla de la Señora de Piedra. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia de este lugar, pero sin más preámbulos les voy a mostrar cómo es la capilla. Es muy concurrido por muchas personas. Es una capilla pequeña, sencilla. Acá tenemos la puerta principal, la zona del áltico con su cruz. Esta es la parte de entrada, las escaleras, la inmensidad del mar. Tiene una vista realmente, se puede decir, muy azul, está muy limpio, muy bonito. Lo que sí vemos acá son muchas rocas, es una zona rocosa, pero no hay tanto problema. ¿Por qué? Pues así también lo encontramos. Como les contaba, pues siempre es muy concurrido de personas, vienen a conocer este lugar. Zona costera, bastante rocosa, pero allá está la zona de playa donde la gente viene, se sienta, pasa su tiempo. Esta capilla fue construida en el año de 1686, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo impresionante acá? La Capilla de la Señora de Piedra, este mar que vemos allá, esto se crece y sale en las temporadas de diciembre, enero y febrero. Tapa todo lo que vemos acá.
Vea, pues les cuento. Eh, las personas que residen acá cerca hablan de que esto es lo que yo digo que es supersticioso, de que en las temporadas de diciembre, enero y febrero este mar sobresale y esta capilla se inunda, sobrepasa creo que acá o aquí el nivel, se inunda todo y llega hasta allá y se inundan estas casas también. Cuando llegan vuelve a bajar la marea, entran y está todo seco. Nunca se mojó nada, nunca pasó nada. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Preguntas sin resolver. Lo que sí sabemos es que denle like y suscríbanse a este canal para que sigan teniendo más información. Vamos a realizar una fotografía del recuerdo y vamos a continuar entonces. Como les comentaba, finalizamos acá desde Vilanova de Gaia, una ciudad que está en la costa. Si usted quiere la playa, tiene la playa, y no solo una, tiene muchísimas para visitar. Algunas son más solas, otras son más llenas. Que dejen en los comentarios qué tal les parecieron, si les gustaron, si vieron algo diferente que no habían visto en los mapas o en la información de internet sobre estos. Link de los fotógrafos y link de los mapas se los dejamos acá en la descripción para que ustedes los tengan allí y puedan visitarlos. Salgan a pasear, salgan a viajar, no estén en sus casas, así sea conocer su propia ciudad, pero esconde mucha información que quizás en el tiempo le va a servir a usted. Entonces damos por finalizado esto y listo el pollo. Nos vemos en otro video en rápido, por ahí en poquitos días nos veremos y con más información, así que chao chao.